Entre el año 2020 y 2021, un tribunal ordenó que se debía indemnizar al presidente Gustavo Petro por haber sido víctima de las chuzadas del DAS. Y de hecho, no solamente se indemnizó al presidente Gustavo Petro, dentro de ella también se debía indemnizar al menos a 7 familiares, entre sus hijas, su esposa, sus hermanos y sus padres que fueron víctimas de las chuzadas del DAS entre el año 2004 y el año 2007. Es decir, al presidente Gustavo Petro y a su familia lo chuzaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el hoy acusado por los delitos de soborno y fraude procesal. En esas chuzadas del DAS, de hecho, no solamente el presidente Gustavo Petro fue víctima, también otras personas de izquierda, como el senador Iván Cepeda, la senadora Aida Bella, Gustavo Bolívar, Armando Benedetti, Antonio Sanguino, entre muchas otras personalidades de izquierda que fueron efectivamente interceptadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ese hecho de las chuzadas ha sido el escándalo más grande que hasta el momento ha tenido Colombia frente a temas de chuzadas o interceptaciones ilegales en su momento realizadas por el DAS. Muy diferente, por supuesto, a las supuestas interceptaciones que el gobierno nacional dice que está haciendo en este momento en contra de personas de la oposición, magistrados y periodistas, que porque, según menciona David Luna, es porque no piensan igual al gobierno nacional. Pues en medio de una ceremonia que se llevó a cabo por el ascenso de 3 coroneles a generales, el presidente Gustavo Petro dejó claro que a este momento no existe ningún tipo de prueba que evidencie que efectivamente el gobierno nacional está interceptando las llamadas tanto de la oposición como de periodistas o magistrados. Y de hecho le hizo un llamado a los medios de comunicación para que por favor verifiquen y sean veraces al momento de publicar sus noticias, porque tal cual lo menciona el presidente Gustavo Petro, estos al parecer solamente se están guiando por chismes o incluso por cadenas de WhatsApp. Adicionalmente, el presidente menciona que si existen pruebas, que si la oposición o algún magistrado contiene pruebas que determine que efectivamente los están chuzando, pues que las presenten. Que a este momento no existe ningún tipo de prueba contrario a las que sí mostró el presidente Gustavo Petro en su momento cuando él denunció que estaba siendo chuzado por el DAS. El presidente Gustavo Petro, por supuesto, no se quedó con absolutamente nada. Si algo ha caracterizado al primer mandatario es que menciona las cosas con contundencia y sobre todo con verdad, porque efectivamente a este momento no existe ningún tipo de prueba, todo son especulaciones y todo gracias a David Luna. Ese senador del partido más corrupto que tiene este país, que es Cambio Radical, resultó difundiendo esa información inicialmente con la revista Semana, con este pasquín de derecha, y ellos, por supuesto, ayudaron a difundir esa falsa narrativa de que el gobierno nacional estaba supuestamente interceptando a magistrados, opositores, periodistas, personas que supuestamente no piensan igual y que todo es para aplastarlas. Escuchen por favor ustedes las palabras del presidente Gustavo Petro, que son muy certeras y por supuesto contundentes, en donde le pide a la prensa que por favor no crean las fake news, no crean cadenas de WhatsApp. A los magistrados de hecho les hace ese mismo llamado, que cómo es posible que estén creyendo en cadenas de WhatsApp. En plena actualidad están creyendo en este tipo de noticias falsas. Es la orden del comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia. Todos los cuerpos de inteligencia dicen: aquí no se ha interferido a nadie de manera ilegal. Entonces, ¿de dónde sale esa noticia? Porque si yo comparo con la del pasado, pues había denunciantes, había confesos, había capturas, había el encuentro y el allanamiento de sitios especializados en la interferencia de comunicaciones, y hoy no encuentro ninguno. Entonces, ¿la acusación es cierta o es falsa? Lo máximo que he podido encontrar en algún artículo de prensa es que sale de una cadena de WhatsApp. Oiga, denunciar las chuzadas del DAS hace 10 años o 20 años, 20 años, 10 años fue exactamente, implicó un trabajo de investigación de congresistas, comenzando por mí mismo, entregando las pruebas de las gacetas de inteligencia y perfilamiento que se habían hecho en el DAS contra nosotros. ¿Por qué ahora se nos acusa de lo mismo
con una simple cadena de WhatsApp. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia. Le llegan por WhatsApp a los magistrados y se cree en la red de WhatsApp. Se cree en el fake news. Están intentando debilitar al gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público con fake news. Y la prensa, sin investigar, los está repitiendo, los está volviendo noticia valedera. Es la táctica de Goebbels. Repita y repita la misma mentira que algo quedará. A lo Goebbels, hoy solo está quienes bombardean niños en Palestina. ¿Qué fuentes se están recogiendo? ¿Las del fake news? ¿Se ha vuelto la prensa colombiana una prensa Mossad? ¿O somos capaces de poner las cartas sobre la mesa sin que nos cuenten las fuentes que están protegidas? Las fuentes son cadenas de WhatsApp que llegan a magistrados, que llegan a miembros del gobierno, buscando que se agarren con otros miembros del gobierno a ver si el gobierno de Petro se debilita. Esas son las fuentes. Los miembros del gobierno se reúnen permanentemente para establecer por qué esos nexos y por qué nos quieren hacer pelear entre nosotros. No somos bobos, de esto sabemos. No saben otros que se dejan enredar en las piolas de los que de afuera del gobierno quieren destruir el gobierno para que no capturemos tantos narcotraficantes, para que no capturemos contrabandistas, para que no hagamos que los contrabandistas digan cuáles eran las relaciones con senadores y generales antes. Nos quieren es debilitar para que el crimen no tenga estas estadísticas de reducción, sino estadísticas de lo que siempre ha sido en Colombia, las que se producen entre la relación incestuosa entre política y crimen. Todos por una decisión política. Una decisión de un grupo poderoso. Le voy a llamar eso tiene un nombre, pero la prensa Mossad. Aquí quieren, desde afuera del gobierno, destruir el gobierno. Eso lo sabemos desde hace tiempos. Han implementado varios métodos. No les gusta la política pública del gobierno. No voy a hablar aquí de política, sino de un tema fundamental, la inteligencia, que sí tiene que ver con la fuerza pública y las fuerzas militares. Porque se nos está acusando de intervenir comunicaciones de magistrados, de políticos, de oposición, de otras personas, no sé cuáles. Resulta que yo fui víctima de las chuzadas. Le intervinieron al teléfono a mi papá, a mi mamá. Fueron al colegio de mis hijos que tenían 4 y 5 años a sacarle fotos a los aulas. Me siguieron a mí para arriba y para abajo todo el tiempo porque infiltraron mi escolta del DAS. Entonces, la escolta lo acompaña a uno para arriba y para abajo todo el tiempo. Y así como a mí, lo digo porque soy hoy el presidente de la República, a decenas de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de periodistas independientes de Colombia y otras muchas personas. La interferencia de teléfonos a veces hasta es usada por uno de la pareja matrimonial que se pone celoso con el otro y compra los servicios. Esto ha tenido investigaciones, esto ha tenido confesiones, condenas ya a esta altura del tiempo. Organismos del Estado persiguieron la justicia y la oposición, que en ese momento éramos nosotros, y la prensa, para ver qué estaban averiguando, investigando, en un momento en que estaba al orden del día el descubrimiento de la parapolítica por parte de la oposición y de unos sectores de la prensa, y estaba siendo juzgada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 35% de senadores presos hoy, condenados, y muchísimos de ellos confesos. Es decir, no estábamos diciendo una mentira, es un hecho confesado. Sin embargo, ayer nos madrugamos leyendo que somos nosotros los chuzadores, que el gobierno está interviniendo las mismas personas o los mismos cargos
magistrados de la justicia y opositores, que son hoy el uribismo, y miembros de la prensa. Yo me pregunto, pero si éramos nosotros las víctimas, ¿cómo podemos ahora realizar lo mismo contra ellos? Di la orden tajante, la primera reunión de mandos militares y policiales con el presidente recién posesionado. Desde ese día di la orden tajante de que ningún organismo de inteligencia, ni policial, ni militar, ni civil del gobierno va a interferir a ningún magistrado, a ningún miembro de la prensa, a ningún miembro de la oposición, así no nos quieran y nos insulten. Porque soy un demócrata y el gobierno es el gobierno de la transformación del Estado y la sociedad colombiana y por tanto profundamente democrático. ¿Por qué están esos titulares en la prensa? Pero miren, eso no es todo. Además, el vicepresidente de la Corte Constitucional admite que en efecto no tienen pruebas de las supuestas interceptaciones del gobierno nacional a magistrados, sino que son solamente indicios. Diría yo como chismecitos. Comentarios de pasillo es lo único que tienen para irse en contra del presidente Gustavo Petro y armar tremendo show como el que han armado todos los medios tradicionales de comunicación. Escuchen ustedes mismos lo que el mismo vicepresidente de la Corte Constitucional mencionó allí a los medios, que de hecho a este momento muy pocos han publicado lo que mencionó el vicepresidente de la Corte Constitucional. Presten muchísima atención a esas palabras porque esa confesión es determinante para todo esto que está sucediendo con las supuestas chuzadas del gobierno nacional a la oposición. Catalina, hace pocos minutos Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional y vicepresidente de esta corporación, entregó declaraciones por primera vez sobre estos hechos que puso en conocimiento a la misma Corte. Señaló que él personalmente no ha presentado ninguna denuncia porque son apenas hechos de los que conoció, de los que tuvo indicios, y por eso fue el presidente de la Corte Constitucional, su par en esta corporación, el que solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se acercara para recibir estas inquietudes. Yo no formulé una denuncia, sino que me limité a presentar a consideración del presidente de la Sala Plena y del presidente de la Corporación, el doctor José Fernando Reyes, esos hechos, y esos hechos a su turno fueron puestos a consideración de la señora fiscal por el propio señor presidente de la Corte Constitucional, que en reunión en Sala Plena de la Corte, pues fueron puestos a consideración de la señora fiscal. Entonces no hay una denuncia. Y ante la reiterada pregunta que se le hizo al magistrado Ibáñez sobre qué evidencias tendría sobre estos hechos, reiteró que no tenía pruebas técnicas, pero que sí entregó algunas versiones por parte de los investigadores de la Fiscalía sobre lo que él ha denominado solo tener indicios. Como no tenemos elementos técnicos de juicio para decir en su momento esto corresponde a una conducta relacionada con, sino simplemente teníamos indicios o elementos conforme a los cuales obrar, frente a una situación irregular, lo procedente, como yo lo hice, fue poner en consideración o en conocimiento del señor presidente de la Corte Constitucional esos hechos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué opinan ustedes frente a todo este show mediático que realizaron los medios tradicionales de comunicación con las supuestas interceptaciones que está haciendo el gobierno nacional a personas de la oposición? ¿Qué piensan ustedes de ese actuar de los medios tradicionales, pero también de la oposición, que armó una tormenta literal en un vaso de agua sin ningún tipo de pruebas y que hoy acusan al gobierno nacional de algo que evidentemente no está sucediendo? Por supuesto, los leemos, déjennos sus comentarios, sus opiniones y qué opinan ustedes frente a este tema que ahora está siendo bastante polémico. Los leemos.